Quiero que me acompañen, por favor, a la carta de Pablo a los romanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el en la carta a los romanos, en el capítulo 5. La semana pasada tomamos uno de estos versículos como parte del mensaje y vamos a tomar otra vez este segmento para continuar con lo que se podría decir la segunda parte del mensaje que compartíamos la semana pasada, amigos de verdad. Entonces, acompáñenme a leer en Romanos capítulo 5, por favor, y cuando lo tengan, digan amén. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bendición! Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. La semana pasada, hermanos, comenzamos lo que es el tema amigos de verdad, y estábamos compartiendo esa realidad en la que hablábamos, que estaba basado en Proverbios capítulo 18, verso 24. Dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y decíamos, hermanos, que los amigos de verdad, si usted se recuerda, no nacen, se hacen. Los amigos de verdad uno los va construyendo, ¿verdad? No es real una amistad que se encontró en el supermercado y porque coincidieron en que los jitomates estaban buenos y en especial, y ya de allá y se hizo mi amiga, ya es mi amiguis. No, sí, quizás coincidieron en algo, pero no significa que son amigos de verdad. Decíamos que los amigos de verdad todos los necesitamos, ¿verdad? Porque yo les leía lo que algunos famosos dijeron, como Albert Einstein, que dice, es curioso que siendo tan famoso y me encuentre yo tan solo. O como dijo Marilyn Monroe, que dijo que se sentía como que la gente que le escuchaba era la que le pagaba. En otras palabras, tenía que pagarle para que le pusieran atención. Y curiosamente yo tuve una señora que fue mi patrona, ya murió, y me llegó a decir con lágrimas en sus ojos, que se sentía triste porque estaba sola. Y con las únicas personas que platicaba era con la señora que le limpiaba la casa y conmigo, que era el que le arreglaba la casa. Y decía, me siento tan mal de tener que haber llegado a esto, de tener que pagar para que alguien me haga sentir acompañada. Entonces es interesante eso. Decíamos también que los amigos de verdad se mantienen conectados. Esta semana recibí una llamada triste, muy triste, pero a la vez muy alentadora y de mucha convicción y agradecimiento a Dios. Un amigo, ya después les doy más detalle, pero me llamó y que desafortunadamente él estuvo hospitalizado porque toda su familia se contagió con el virus. Y él estuvo hospitalizado y todavía en su voz se escuchaba la secuela, mucho agotamiento, mucho cansancio. Y yo dije, qué tremendo, cómo es que en un abrir y cerrar de ojos nuestra realidad cambia. Pero
pensando en la idea de que los amigos de verdad se mantienen en conexión. Me dio mucho gusto que él pensó en mí, en llamarme y compartirme y pedirme que orara por él. Y eso es algo que me bendice, que nos lleve a pensar, hermanos, que sí es verdad, necesitamos amigos así, amigos con los que podamos mantener una comunicación, que no importa las distancias, decía yo, la amistad no se mide con el acercamiento, sino con la fidelidad. Podemos estar aquí sentados juntos, pero a veces, y triste, pero es una realidad en las iglesias, a veces ni se habla uno. Entonces, pensando en eso, ahora, hermanos, en esta segunda parte yo quiero compartirles un verdadero amigo, porque quiero llevarles a unas características, porque surge la pregunta luego, después de estar oyendo de que los amigos de verdad, bueno, uno los va a formar, uno los va a desarrollar. Y si bien es cierto, los necesitamos, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tipo de características debo de ver yo? Y ahora es lo que vamos a ver ahora, en esta mañana. Amén. Pero para esto, hermanos, yo quiero dejar sentado una realidad. Nosotros tenemos que tomar como base siempre el ejemplo de la palabra de Dios. Que Jesucristo mismo, el supremo ejemplo de amor, de compasión, de misericordia y en este caso de amistad. Leíamos en el versículo 8 de Romanos que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice que siendo aún pecadores, esa es una realidad, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, hermanos, yo creo que en este caso, usando al Señor Jesús, el mismo Señor, miren lo que les voy a decir, el mismo Señor lo siguió mucha gente, multitudes le seguían. Pero Él solo se relacionaba con algunos pocos. Yo les hablaba la semana pasada que hay diferentes clases de amigos, hay diferentes niveles de amistad. Amén. Hay amigos, hermanos, que van a estar contigo mientras te va bien. ¿Por qué? Porque en esa amistad hay algo de interés de por medio. Porque siempre van a ver qué beneficio tienen de esa amistad. Como la famosa Marilyn Monroe que decía, bueno, es triste, yo tengo que pagar para que me escuchen. Entonces realmente no eran sus amigos tampoco, porque estaban recibiendo un pago para sentarse ahí con ella y escucharla. Entonces había ese interés. Y hay amigos así, que están con uno mientras las cosas van bien. Hay otra clase de amigos que son los que están contigo mientras te va mal. Suena irónico, pero déjale explico. Cuando te va mal, esa clase de amigos se siente bien contigo porque de alguna manera se sienten que te ayudan, que están sobre ti. Y todo el tiempo que tú les pides ayuda, te ayudan y eso les hace sentir bien y se muestran como tus amigos. Pero en el momento que te va bien a ti, te dejan de hablar porque les da envidia que te vaya bien. Porque ya no se sienten bien que te va bien a ti. Tú llegas y le dices, ay, ¿qué crees? Me acabo de comprar un carro. ¿Y para qué te comprabas carro? ¿No necesitabas carro? Vanidoso es lo que eres. Ay, fíjate que adelgacé unas cuantas libras. Ni se te nota, yo te veo más gordo. Porque en el momento que te empieza a ir bien, ya no están contentos, ya no están bien ellos, esa clase de amigos. Pero hay otros que están contigo siempre. Como decía yo la ilustración de la pala, no sé si se acuerdan. Un pastor dijo amigos de pala. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. También, hermanos, hay amigos de circunstancias, esos como dije yo, que te lo encontraste ahí en el mercado y estabas hablando de jitomates, ahí estaban hablando las mujeres entre sí de los jitomates, de los especiales, y son amigos de circunstancia nada más, se conocieron, se hablaron, coincidieron, pero nada más. Hay amigos de temporada, como los que teníamos en la escuela, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos travesuras con ellos. Cuando nos poníamos a leer con ellos, a hacer la tarea con ellos.
Pero el tiempo pasa y uno hace su vida y esos amigos de temporada también pasan. Pero hay amigos para siempre, como ese de la pala. ¿Dónde está? Vamos a enterrarlo. Entonces, hermanos, Jesús lo seguía mucha gente, pero él tenía otros niveles de amistad. Por ejemplo, había un grupo de 70 que dice la palabra de Dios que los enviaba de 2 en 2 para predicar su palabra, para llevar el evangelio. Y con ellos hablaba, con ellos se relacionaba. Pero había un grupo más pequeño todavía con el que convivía y eran los 12, a los que discipulaba, a los que pasaba todo el tiempo con ellos. Pero luego tenía otro grupo más reducido, que eran 3. Era Pedro, era Jacobo y era Juan. Y ellos tuvieron una experiencia con él. Ellos ya era un círculo más íntimo. Y yo les decía hace unos servicios atrás, no recuerdo cuántos, de todavía para mí había un grupo todavía más especial y ese era Lázaro y sus hermanas. ¿Se acuerdan que yo les decía que era donde él iba a su casa con ellos y tomaba café? Y yo me atrevo a pensar que ahí contaba chistes. No creo que ahí estaba hablando de lo que era el reino de Dios nada más, ¿no? Él hablaba de cómo se sentía, frustrado. Decía, no hombre, esta gente ya me tiene harto, nomás me sigue para que le dé de comer. No creo que hablaba así, ¿verdad? Pero yo estoy tratando de hacerle imaginarse conmigo qué platicaba con ellos cuando estaba tomando café, cuando estaba comiendo pizza, cuando estaba haciendo una carne asada, qué platicaba con ellos. Entonces, hermanos, esos son los niveles de amistad, pero lo que quiero decir es que entendamos que Jesús es el mejor ejemplo de amistad. Y para entrar de lleno a lo que quiero compartirles ahora en esta mañana, que yo le puse un verdadero amigo, como segunda parte de la semana pasada, en Romanos acabamos de leer ya, hermanos, que Dios muestra su amor por nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. En otras palabras, Él, el Señor Jesús, establece el modelo para un verdadero amor, para una verdadera amistad, en que no pone condiciones, en que no dice te hablo porque tú me hablas, te trato bien porque me tratas bien. No, Él nos mostró el ejemplo que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Amén. Entonces, arrancando de ahí, hermanos, ¿qué características tiene que tener entonces un verdadero amigo? Para cuando tú estás buscando una amistad o para cuando tú quieras mostrarte ese amigo, porque dice Proverbios, el que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Entonces estas características deben de ser para todos. Amén. Entonces vamos a ver la primera característica y vamos a usar a Jesús en su relación con Pedro. Vamos a usar a Pedro, vamos a estar hablando de Pedro el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Mateo, no lo vamos a leer, yo se los voy a parafrasear. Cuando Jesús andaba en su ministerio, dice que él caminaba todas las aldeas. En una ocasión iba a la orilla del mar y se encontró a Pedro y a uno de sus compañeros y lo llamó. Le dijo, vengan en pos de mí, porque miró que ellos eran pescadores y les dijo, vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Entonces, tomando eso como una base, como una característica, un verdadero amigo es aquel que te hace parte de sus planes. Es aquel que te invita siempre en algo que tenga que ver con su vida. Te considera parte. Qué triste es a veces tener amistades o a veces hasta familiares que te enteras que tuvieron una carne asada y nunca siquiera te dijeron. Nunca siquiera se acordaron de ti. Y por alguna razón te enteras y te dicen, no, es que yo ya sé que tú no puedes. O yo ya sé que tú no vienes. O yo ya sé que no te gusta. Un verdadero amigo te hace parte de eso. Por ejemplo, el hombre cuando empieza a planear casarse le dice a sus amigos, ¿sabes qué? Yo quiero que seas mi chambelán de honor. ¿Por qué? Porque para él ese momento es especial.
Entonces la amistad, el verdadero amigo va a ser parte al otro, a ser parte de su plan. Sabes que yo quiero emprender un negocio. Me gustaría que seas parte conmigo. Quisiera ser parte, quisiera ser compañero en mi negocio. Porque ese es un verdadero amigo. Jesús miró a Pedro y miró a sus compañeros porque eran pescadores y no le importó, les dice, vengan conmigo. Yo quiero que ahora vengan conmigo para que sean pescadores, pero de hombres. Los voy a llevar a otro proyecto que yo tengo para ustedes. ¿Por qué? Porque esa es una verdadera amistad que te hace parte de sus planes, que te hace parte en lo que es importante. Fíjate que voy a tener un cumpleaños y voy a hacer una fiesta, te espero aquí. No te la pierdas. Y ahí está el mensaje de texto. Te estoy esperando, ¿dónde estás? Entonces, eso es lo que vemos en la característica de Jesús hacia Pedro. Jesús conociendo a Pedro, y digo conociendo porque voy a explicar más adelante, le dice, ven, yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo quiero que entres conmigo en otro proyecto. Yo quiero que estés conmigo en otra cosa importante que quiero que me acompañes, que seas parte de ello. ¿Sí estoy explicando? La segunda característica es cuando Jesús le llama a Pedro y le dice, en esta ocasión Pedro y sus compañeros están en una barca y dice que había una tormenta bien grande, parecía que se fueran a hundir y todo eso, tenían miedo, pero de repente se les aparece Jesús allá entre la neblina y entre la tormenta caminando sobre el mar. Y dice que cuando lo miraron se asustaron y les dijo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro lo vio, dice, si eres tú, dice, haz que venga. Y le dice Jesús a Pedro, ven. Y Pedro en ese momento se sale de la barca y empieza a caminar sobre el mar. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Entonces, aquí, hermanos, la característica de un verdadero amigo, es aquel que te desafía a otro nivel de fe. Es aquel que te va a invitar siempre a otro nivel más arriba de lo que tú estás. Que siempre te va a impulsar a hacer algo que a veces tú ni te imaginas que puedes hacer. Pero que ese amigo te quiere impulsar. ¿Por qué? Porque ese es un verdadero amigo. Es aquel que quiere que tú seas mejor de lo que ya eres. Que no se conforma a verte como estás. Si bien es cierto, te halaga por las cosas buenas, pero siempre te va a decir, tú puedes más. Yo sé que tú puedes hacer más. Que tú le cuentas, sabes que me gustaría. No, que no sea nomás que te gustaría, hazlo. Tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque te va a desafiar. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo venga. Pues ven. Usted sabe la historia, Pedro salió y caminó sobre el mar. Desafortunadamente el miedo y ver la tormenta lo asustó y se empezó a hundir. Pero el punto aquí es que el verdadero amigo siempre va a desafiar. En otra ocasión dice que cuando los discípulos andaban en el camino y salió la multitud y estuvo con Jesús todo el día. Y llegó la noche y sus discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ya mándalos a su casa porque ya es noche para que vayan y compren algo y coman. Y Jesús les dice, no tienen necesidad de irse. Ustedes denle de comer. Señor, ¿cómo lo vamos a hacer si solamente tenemos 2 peces? ¿Y cuántos panes dijo? 5 panes y 2 peces. Dice, ustedes denle de comer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Jesús sabía que podían hacerlo porque estaba Él con ellos. Amén. Él sabía. Yo me atrevo a pensar, no lo dice ahí, yo les he dicho siempre esto, yo me atrevo a pensar, porque la Biblia nos permite eso, imaginarnos para ver la grandeza de Dios. Me atrevo a pensar que si Pedro le hubiera dicho, va, yo les doy de comer, entonces Jesús lo hubiera hecho. Igual lo hubiera hecho. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero cuando les dijo, ustedes denle de comer, es porque esa es una característica de un verdadero amigo, que siempre te va a desafiar. Tú puedes hacerlo. Tú hazlo. Y si bien es cierto, en el contexto de Jesús y Pedro, Jesús estaba ahí con ellos. No tenían por qué temer. Jesús quería que ellos aplicaran esa convicción de que si Él estaba con ellos, ellos podían hacerlo.
Entonces, un amigo le va a decir al otro amigo, aviéntate, aquí yo te echo la mano. Yo sé que puedes, yo sé que sabes. No, pero ¿qué tal si me sale mal? No te preocupes, aquí yo estoy, yo te echo la mano. Ese es un verdadero amigo. Y no aquel que te diga ni te atrevas, porque te vas a ir de pura boca, dicen ahí. No, ni te metas a hacer eso. Cuando alguien te quiere detener de hacer algo es porque realmente a lo mejor ni quiere que te vaya mejor. Por eso te quiere detener. Pero el verdadero amigo siempre te va a desafiar a que hagas algo más, a que te superes, a que siempre te esfuerces. ¿Estoy explicando? Gloria a Dios. Tercera característica, un verdadero amigo, oiga esto, te va a corregir. No todo el tiempo te va a decir lo que quieres oír. Un verdadero amigo te va a corregir. Un verdadero amigo te va a hablar con la verdad. Si te ves mal, te va a decir, ¿sabes qué? Quítate eso, te ves horrible. Pero te lo va a decir. No solamente te va a decir, ay, te ves bien y se va a voltear. ¿Saben qué me hace mi nieta? Mi nieta me pone a que le dibuje, que le haga dibujitos, que le haga caras de muñecas y ella las colorea. Pero nunca le atino. Yo le hago lo mejor que puede, una cara bonita, para mí está bonita. ¿Y saben qué hace la ingrata? No me dice nada, no me dice nada. Se da la vuelta y se va y le dice a mi esposa o a quien esté, mira lo que hizo mi abuelo. Así hace la cara, como que, pero no me lo dice porque no quiere que me sienta mal. Un verdadero amigo te va a decir las cosas, te ves horrible. ¿Quién te dijo que esa camisa se te ve bien? Una amiga de nosotros en una ocasión dice que no hay quien lo quiera para que le diga que se le ve mal esa ropa. Porque a veces así es. Tenemos conocidos, ya no voy a decir amigos para hacer la separación correcta, conocidos que se nos acercan y traen un cambio. Estoy usando el ejemplo de la ropa, nada más. Y traen un cambio de ropa que vienen contentos, pero nosotros estamos viendo que se les ve mal, que no le queda, pero no nos atrevemos a decírselo. ¿Por qué? Porque no tenemos una verdadera amistad. No tenemos una verdadera amistad. Cuando hay una verdadera amistad, se dicen las cosas aunque no le gusten al que las va a oír. Y esa es una realidad. Pedro, en una ocasión, andando con Jesús, Jesús le dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Y Pedro, con toda buena intención, le dice, maestro, que no te pase nada malo, no vayas para allá, te quieren matar. Y el Señor Jesús voltea y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Esa es una característica de verdadera amistad. Ahorita no eres mi amigo, ahorita me estás haciendo un instrumento de tropiezo. Apártate. Porque cuando hay una verdadera amistad como la que Jesús quería tener con Pedro, Jesús se aseguraba de hacerle saber a Pedro en qué nivel espiritual se encontraba. En ese momento Pedro, estando entre comillas, con una buena intención, le dice, no maestro, te van a matar. Y Jesús, para hacerle saber, no, ahorita tú me estás haciendo de instrumento de tropiezo. Eres un vaso usado por Satanás. Entonces, un verdadero amigo siempre te va a corregir y te va a hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque lo que quiere es lo mejor para ti. No va a dejar que hagas algo que te va a perjudicar. O si estás haciendo algo que te estás perjudicando, te lo va a decir, deja de hacer eso. Eso no es correcto. No solamente te va a estar diciendo, ay, qué bonita te ves, ay, qué bien te queda eso, ay, qué bien te salen las cosas. No, cuando estás mal y te lo va a decir. Esa es la característica de un verdadero amigo. Amén. ¿Sí estoy explicando, iglesia? Así que un verdadero amigo te va a decir las cosas y muchas veces no las quieres oír, pero te las va a decir. Te quiero y te tengo que decir esto. La cosa no es así. Esto es así, esto es así. Y te das cuenta que es verdadera amistad. ¿Por qué? Porque esa persona no cambia contigo. Te lo dice, pero sigue siendo tu amigo. Sigue hablándote igual, sigue todo igual.
Ese es un verdadero. Y no como aquellos que a veces dicen, te voy a decir esto porque te quiero, y te lo dicen y se van y no te vuelven a decir nada, nunca te vuelven a acercar a ti. Porque hay así. Personas que enmascaran el supuesto buen deseo para decirte algo que ya traen guardado desde tiempo. Lo que quieren es darte una cachetada. Y no, estamos hablando aquí cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Lo que quería era que Pedro entendiera que en ese momento sus palabras no iban en línea con el plan de Dios, no iban en línea con sus propósitos. Entonces nosotros así, hermanos, necesitamos escuchar de un verdadero amigo que nos corrija, que nos diga la verdad. ¿Y cómo cuesta a veces en la vida de la iglesia que haya esa verdadera amistad? Porque nadie quiere decir las cosas, porque a veces nos ofendemos, no estamos listos para escucharlas, o simplemente ya estamos mal acostumbrados a oír lo bonito, nada más. Nadie quiere oír lo negativo. Cuando llegas tarde y nadie te dice nada, ay, qué bueno que ya llegaste. Y el momento que alguien que te diga, ¿por qué siempre llegas tarde? Por eso ni quiero venir. ¿Por qué? Porque no estamos listos para la verdad muchas veces. Ayer mi nieta también otra vez. Llegó una sobrina y dice, ¿por qué ella siempre llega tarde a todas las reuniones? Y se lo dijo. Entonces, hermanos, el verdadero amigo te va a decir las cosas, te guste o no te guste. Porque así debe de ser. Jesús así traía a sus discípulos, les enseñaba, pero les corregía. Les hablaba la verdad. Esto es así. Por eso les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, si no te gusta, en una ocasión les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Entonces, hermanos, el verdadero amigo te va a corregir, te va a decir las cosas que necesitas oír. Otra característica es que un verdadero amigo va a vivir contigo momentos especiales, momentos únicos, esas experiencias que te quedan grabadas para siempre, que no se te van a olvidar. Platicando luego con mi esposa le digo, ¿cuáles son tus memorias favoritas? Y no me las pudo contestar. Dice que son tantas que no se acuerda. En el Señor Jesús, en Mateo capítulo 17, está la historia de la transfiguración, si ustedes se acuerdan. Cuando el Señor se lleva a Pedro, se lleva a Jacob y a Juan, los aparta y se los lleva al monte, donde dice la palabra de Dios que el Señor se transfiguró. Y ahí lo vieron ellos como la luz resplandeciente. Fue tan hermoso el momento que dice que Pedro le dijo luego al Señor, qué bueno es estar aquí, Señor. Mejor hay que hacer aquí unos altares para unas cabañas o algo aquí para quedarnos aquí tú y nosotros. Pero lo que quiero decir es que un verdadero amigo hace que tú tengas momentos especiales. Y tú también vas a hacer que tenga momentos especiales. Esos momentos que no quieres que terminen. ¿Puedes acordarte de algún momento así con uno de tus amigos o alguna de tus amigas? Que digas, me acuerdo, y yo, que te pones a platicar, ¿te acuerdas de esto? Y se sueltas carcajeando. ¿Por qué? Porque fue un momento especial, un momento único. Haya sido travesura o haya sido algo bonito, pero es un momento único. Ese es un verdadero amigo, que te acuerdas de las cosas y no se te olvidan. Amén. La otra característica es que un verdadero amigo, y yo creo para mí es la más importante, un verdadero amigo te perdona cualquier cosa y te va a aceptar tal y como eres. O sea, nunca te va a guardar rencor por lo que hayas hecho. Si al momento te va a decir la regaste, si al momento te va a decir no hombre, no esperaba eso de ti, pero un verdadero amigo te va a perdonar cualquier cosa. A Pedro no fue la excepción. Jesús perdonó a Pedro. Mire qué tremendo. Jesús sabiendo lo que Pedro iba a hacer, Jesús sabiendo lo que Pedro era, Jesús dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti. O sea, él ya sabía que Pedro lo iba a negar.
Sin embargo, Jesús oró por él para que su fe no faltara, dice. Entonces llegó el momento cuando Pedro, sintiendo el peligro, sintiendo el miedo de la persecución, lo negó 3 veces. Pero Jesús lo perdonó. Aquí quiero que lean conmigo en Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Miren lo que dice. Cuando después ya que Jesús fue crucificado y se les apareció, en una ocasión dice que estaban pescando por segunda vez, ya después de que había muerto Jesús, ya querían volver a hacer su vida de antes. Se les aparece Jesús y dice que les preparó un desayuno. Y cuando estaban desayunando, Jesús agarra y le dice estas palabras en el capítulo 21, verso 15. Mire cómo les dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Ahí Pedro entendió ya el sentir de la pregunta, el sentir de las palabras de Jesús, que verdaderamente Jesús le estaba diciendo: Pedro, yo sabía todo esto, pero quiero que sepas que yo te acepto así como tú eres. Yo te amo tal y como eres. Yo te perdono lo que me hiciste, me negaste. En el peor de los momentos te olvidaste de mí, sin embargo yo te perdono. Entonces cuando Pedro entendió esa profundidad de palabras, le dijo: Señor, tú sabes, ¿cómo le dice? Tú lo sabes todo, le dice. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En otras palabras, Pedro, yo te perdono todo, borrón y cuenta nueva, pero yo te quiero conmigo. ¿Por qué? Porque esa es una verdadera amistad. Esa es la característica de un verdadero amigo. Yo pregunto, ¿tienes alguna de esas características tú? ¿O de las personas que tú consideras que son tus amigas, tus amigos, tienen esas características? ¿Te están haciendo parte de sus planes? O a lo mejor tú los consideras amigos, pero a veces te das cuenta que ni siquiera te comparten lo que hacen. ¿Sabe qué? Es triste a veces cuando platicas con personas que tú consideras son amigas tuyas y que te das cuenta que en el contexto nuestro, por ejemplo, que arreglaron sus papeles y nunca te contaron que estaban en proceso de arreglar. O que ya sacaron su licencia y nunca te contaron que estaban para sacar su licencia. O por el otro lado, que de repente ya se compraron algo o ya consiguieron otro trabajo y cosas así, y tú nunca te diste cuenta. ¿Por qué? Porque realmente no te hacen parte de sus planes. Y tú los consideras tus amigos. Tú sí les compartes, por ejemplo, todo lo que es en tu vida, pero ellos a ti no te dan esa verdadera amistad. Esto lo estoy compartiendo, hermanos, porque a mí Dios me ha puesto en mi corazón que necesitamos nosotros invertir el tiempo en donde tenemos que invertir el tiempo. Y no perder el tiempo donde no nos va a beneficiar, no nos va a edificar, ni mucho menos nos va a dejar avanzar en el reino de Dios. Porque como pueblo de Dios tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que ser cada día mejores y parecernos más a Cristo, como dice. Pero hay personas que en el momento no va a ser una verdadera amistad para ti. Y no con esto quiere decir que estés nomás estudiando a la gente, no. Quiero que analices tu entorno ya. A veces las personas con las que estás no te hacen parte de su vida. No son tus verdaderos amigos. Si no te están desafiando a ser mejor cada día, a otro nivel de fe en tu vida espiritual, no son tus verdaderos amigos. Si por ejemplo no te corrigen
no te corrigen, no te dicen la verdad, es que no son verdaderos amigos. Y de la misma manera tú tienes que ser así. No hay momentos que digas, qué bonito me la pasé, qué bonita experiencia, me hubiera gustado o quiero que se vuelva a repetir. No hay verdadera amistad. ¿Sabe cuántas veces viene gente a nuestras vidas y compartimos momentos juntos, pero ya no se vuelven a repetir? ¿Por qué? Porque ya nunca quisieron más. Tú quisieras, pero ellos ya no quieren. O viceversa. Y lo más triste, como digo, hay personas que no se pueden perdonar un simple error. No me saludaste esa vez y ya no más. No más. O un malentendido a veces, ni siquiera fue un error, ni siquiera se hizo nada, simplemente un malentendido. Y no se puede perdonar eso. Esa no es verdadera amistad. ¿Sí estoy explicando? Esto, hermanos, del perdón y eso tiene que ver mucho también entre las mismas parejas, para que esa pareja tenga una verdadera amistad. Porque aparte de ser esposos, aparte de ser compañeros en la vida, debemos ser amigos. ¿Sí o no? Y qué tremendo, ya entrando, ahorita ya me metí en camisa de 11 varas en esto que voy a decir. Porque si en una pareja tiene que ver esto, entonces mi amiga, mi compañera, mi esposa, me va a corregir y muchas veces no me gusta que me corrija. Me va a decir lo que no quiero oír, pero me lo va a decir. Y yo también, porque esa es una verdadera amistad. Amén, iglesia. Se acepta tal y como eres. Mira que me cae gordo esto, sí, pero pues así soy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? Lo mismo, me cae mal de ti, me cae mal de ti esto y esto otro. Pues sí, pero así soy. Entonces, hermanos, lo que quiero decir con esto ya para terminar, Jesús es verdaderamente el mejor ejemplo de una amistad. ¿Por qué? Porque Él nos invita a ser parte de los planes del reino, porque Él nos ha desafiado siempre a creerle, a hacer cosas más para que vivamos una vida plena, como dice Él. Yo vine para que tú tengas vida en abundancia. Él nos corrige en todo momento con su palabra bendita. Nos enseña lo que tenemos que hacer. Entonces, tomemos como base esos ejemplos de Jesús, hermanos, y entendamos, como dice Romanos, Él mostró ese amor por nosotros siendo aún pecadores. Él ya murió por nosotros. Entonces, hermanos, de esa manera nosotros podemos encontrar verdaderos amigos, buscando ser verdaderos amigos también. Amén. Quiero que me acompañen y vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Con tus ojos cerrados, yo quiero que abras tus labios y empieces a hablar con el Señor. Empieces a decirle, Señor, gracias por el ejemplo que tú nos das de una verdadera amistad. Tú nos has hecho parte de tu reino sin merecerlo, siendo aún pecadores, como dice tu palabra. Tú has hecho el sacrificio más grande por amor. Dile, Señor, gracias porque me desafías a creer en ti, a hacer cosas que yo mismo no creo que soy capaz de hacer, pero tú me desafías por ese amor tan verdadero y tan grande que tú tienes. Dile, Señor, gracias porque me corriges, Señor, me hablas con la verdad, Señor, ayúdame a poner en práctica esa palabra cuando tú me corriges, cuando tú me exhortas. Dile gracias. Dile, Señor, gracias también, Padre, porque tú me has hecho sentir momentos únicos, especiales, que yo no quiero desaprovechar. Dile también gracias porque me perdonas cualquier cosa que hago. Y esto no es para incentivar a pecar, a fallar, pero Señor, gracias, porque siendo nosotros como somos pecadores, tú nos perdonas siempre y nos aceptas tal y como somos. A Pedro, Señor, mostrándole cada vez esa compasión, esa misericordia,
A pesar de su carácter fuerte, tú, Señor, le mostraste ese amor y le hiciste parte de ti, Señor, para que él fuera, Señor, ese hombre quien es en tu palabra. Yo te quiero animar, hermano, que en tu corazón tú medites y digas, Señor, yo quiero ser esa clase de amigo. Yo necesito ser esa clase de amigo. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta mañana y te suplicamos por cada uno de tus hijos, cada uno de nosotros que estamos aquí delante de ti, en su casa, donde quiera que estén. Señor, levantamos nuestra mano, Señor, en señal, Padre, de alabanza, de adoración a ti, Señor. En señal, Señor, de que creemos, Señor, en tu palabra y declaramos bendición para todos, Padre, que seamos ese verdadero amigo que tú quieres que seamos, Señor. Que reflejemos, Señor, en nuestra vida misma lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que tú eres el verdadero amigo en quien podemos confiar. Que no somos esos, Señor, esas personas solamente que estamos en una relación por conveniencia. Padre, que somos verdaderos amigos, Señor, en el momento que sea necesario. Te doy gracias, mi Dios, y te pido, Padre, que no nos dejes de tu mano en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén.